En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 12, creo en la vida eterna. Estamos ahora en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica estos 3 números al estudio del tema que tiene como título, creo en la vida eterna. Con esto hemos llegado al término, a la última parte del credo. Hemos recorrido las 12 afirmaciones de las verdades de la fe católica expresadas en estos 12 artículos en los que se divide el credo. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1020 al 1022 con el tema el juicio particular. Número 1020 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras del perdón, de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad. Fijémonos, queridos amigos, en este precioso número del Catecismo. Nos presenta del rito de la unción de los enfermos, aquella oración que se le dice para recomendar a ese moribundo. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa. Con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos, te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor, que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, para que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Es quizás una de las oraciones más hermosas que tenga la Iglesia Católica en sus rituales. Fijémonos cómo se nos recuerda que el cristiano está unido a Cristo en su muerte y también está unido a Cristo en su resurrección. La Iglesia en el momento de la muerte quiere acompañar a sus hijos para reconfortarlos en varias cosas. Fijémonos cómo cuando la Iglesia dice por última vez las palabras del perdón en la absolución de Cristo sobre aquel moribundo, en esa absolución, que viene del latín absolvere, librar de, exculpar, por ese sacramento de la confesión, en la medida que el penitente tenga capacidad para confesarse, la Iglesia le absuelve con esta preciosa oración. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero no conforme con eso, la Iglesia también lo sella por última vez
con una unción fortificante. Es la unción de los enfermos. Cuando alguien recibe la unción de los enfermos, se está uniendo a Jesucristo. Es una gracia que en el momento de la pasión de ese moribundo se une a la pasión de Jesucristo. Y eso, queridos amigos, cobra todo un valor redentor. Cuando el enfermo se crucifica con Jesús en su cruz, esa enfermedad es redentora. Ustedes saben cuántos enfermos han salvado a muchos de los que no estábamos enfermos. ¿Alguna vez le han preguntado a su mamá enferma, mamá, ¿por quién ofreces tu enfermedad? Y te va a responder, por ti, por tu conversión. Este cáncer lo soporto por ti, por eso no me mates, déjame que lo sufra, porque este sufrimiento a ti te va a redimir, porque lo tengo unido al de Jesús, porque estoy enfermo, clavado con Jesús en la cruz, no quejándome, sino redimiendo desde mi enfermedad, y lo estoy haciendo por ti. Cuando lleguemos a la parte de estudiar los sacramentos, hablaremos un poco más sobre este tema. Además de eso, la Iglesia nos da el viático, es decir, nos da a Cristo viático como alimento para el viaje. Lo único que nos podemos llevar en esta vida a la otra es esto, la gracia de Cristo nada más. Lo único que nos podemos llevar es esa gracia que nos da la Eucaristía en ese viático que me entregan. Todo lo demás, todo se queda aquí. Fijémonos cuando vemos en las pirámides, ¿no? En las pirámides de Egipto, cuando eran enterrados los faraones, junto con todos sus tesoros, y los vestían con todos sus mejores ornamentos, llenos de oro, de piedras preciosas. Incluso le ponían comida al lado del féretro para que tuviera comida durante el viaje. Jesús nos dice, no acumuléis tesoros que la polilla y la carcoma deshagan. Nadie se va a llevar nada. Todo por lo que luchaste, aquí se queda. El cuerpo y la sangre de Cristo recibido como viático para mi viaje es tener la conciencia de que todo lo material y todo lo carnal no podrá ver la vida eterna. Eso se queda aquí. Sino que es mi alma la que va a ver la vida eterna. Vivir con esta conciencia nos hace ver el mundo, las consecuencias, las circunstancias, lo material, con otros ojos. Ese paso que supone para nosotros la muerte, unidos a Cristo, se hará luz. Pero solo se puede hacer luz en su compañía, porque Jesús es el único que es capaz de hacer luz de la oscuridad. Fíjense bien, queridos amigos, junto con la absolución en la confesión, con la unción de los enfermos, con el viático, la Iglesia da un paso más y también le concede al enfermo moribundo la indulgencia plenaria, la bendición del Santo Padre. Con esto quiere la Iglesia que todo el depósito de la fe le sea otorgado a ese difunto para que esté perfectamente purificado para ver a Dios en la medida de sus disposiciones. Es muy importante tener presente que la Iglesia ofrece estos regalos, pero no sabe si esa persona está perfectamente arrepentida, si hay una perfecta contrición. Pero la Iglesia confía que con esas disposiciones
entre Dios en esa persona. Esto es lo más bello que tenemos los católicos. Y siempre está encomendando esa alma a Dios, porque la iglesia es madre y encomienda el alma en la liturgia. Esa oración preciosa. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Esto es propio de la iglesia porque es madre. Nosotros estamos en una cultura anti-iglesia que se molesta cuando ve que la iglesia tiene certezas, que tiene seguridades. Algunos incluso califican a la iglesia de soberbia. Mira, tu iglesia se cree muy segura de sí misma, se cree muy segura de sus doctrinas. Pero eso no es soberbia, es todo lo contrario. Que alguien tenga una certeza de que lo que Cristo le ha dicho es verdad, eso no es soberbia, eso es ser humilde. Si es que estamos encomendando el alma de esa persona, no porque la iglesia es soberbia, sino porque Jesús así lo ha ordenado. Por eso la iglesia tiene certeza, certeza de vida eterna, certeza de que después de la muerte hay algo más, certeza de que todo no termina aquí, en un hueco, con tierra encima. Y por eso llega el ministro a la cama de ese moribundo y lo sella y lo encomienda y lo perdona y lo prepara para el encuentro con Dios. Más tonto el que no permite que se le haga esto. La iglesia tiene esa certeza y no se lo niega a nadie. El soberbio es el que se apoya en sus propias fuerzas. El humilde es el que se sabe débil y se apoya en Cristo y se siente seguro en Cristo, no en sí mismo. Y la iglesia solo se apoya en Cristo. Ningún sacerdote habla por sí, es la iglesia. Ningún sacerdote perdona en sí, por sí mismo, es en nombre de Jesucristo en la iglesia. La iglesia reza sobre el moribundo estas oraciones con certeza y con humildad. ¿Por qué? Porque son verdades transmitidas y recibidas de la mano de Jesucristo. A quien perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Tú tienes la llave del reino de los cielos para que abras. Y tenemos certeza de eso. En esta oración, la iglesia está como haciendo un parto. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos. Esa es la gran diferencia de morir, como le diríamos, bien, a morir por ahí sin darse cuenta, repentinamente en un accidente sin ninguna preparación de nada, quizás con una vida de pecado terrible, y me morí. Y no tuve la oportunidad de escuchar esto. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos. La iglesia ama a sus hijos, pero no los ama de manera posesiva, sino que es un amor para Dios. Por eso dice, te entrego a Dios, de quien saliste. Eres su criatura. Nosotros somos instrumento y nosotros te ponemos en sus manos.
De la misma forma que un padre y una madre debe amar a sus hijos, pero no con amor posesivo. Al fin de cuentas, los hijos son para Dios. Que Dios se los dio en depósito para que los cuidara, para que los educara, pero no son suyos, son de Dios. Esto nos recuerda el episodio de la madre de los macabeos que hemos hablado en algún momento, cuando los hijos son martirizados uno tras otro en presencia de la madre. Ella los animaba a que fueran fieles y no cedieran en ese martirio. Les decía, Dios os puso en mi seno, Él os formó dentro de mí. Y ahora yo os entrego a Dios y os animo a que seáis fieles en el camino hacia la eternidad. Eso decía una mamá en medio del martirio de sus hijos. Imagínate tú, cuando tenemos una madre que tiene un hijo en una cama, en un hospital y ha estado luchando una enfermedad con él y ya no se puede hacer más. ¿Cómo no va a hacer esta oración esa mamá? Dios te puso en mi seno. Él te formó dentro de mí y ahora yo, tu madre, te entrego a Él. ¿Cómo no va a quedar un corazón de una mamá en paz ante la muerte de su hijo o de su hija? Yo te entrego, pero Él es el que te puso en mi seno. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1021 que dice: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Qué número tan hermoso este del catecismo. Fijémonos cómo empieza diciendo: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Como hemos dicho quizás en otros programas, con la muerte termina el tiempo de conversión. Es decir, el tiempo en que el hombre tenía esa capacidad de optar libremente por Dios, aceptándolo, o de optar rechazar su gracia. Eso solo se hace en la vida. Una vez muerto, ya se sabe. Después de la muerte, ante Dios quedan ya fijadas las actitudes del hombre. Tras la muerte, puede tener lugar un momento de purificación, pero ya no el de conversión, porque la conversión supone un ejercicio de la libertad, y ese ejercicio de la libertad es antes de la muerte. Una vez muerto, ya no hay nada, solo la posibilidad de purificarse, y para eso está el purgatorio. Pero no todos vamos al purgatorio. Aquel que ha rechazado a Jesucristo libremente, al purgatorio tampoco va a ir. El Nuevo Testamento, cuando habla del juicio en la segunda venida de Cristo, habla es principalmente
en la perspectiva del encuentro final con Cristo, en la parusía, en la resurrección, en la última y definitiva venida de Jesús. Pero es muy importante que algunos textos nos enseñan que hay un juicio particular. El juicio particular es el juicio que tiene lugar inmediatamente después de la muerte. Lucas 16, 22, 23. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, fíjese bien, se habla de retribución inmediata después de la muerte. El pobre Lázaro fue llevado al seno de Abraham, a la salvación. El rico fue llevado al Hades, al infierno, al tormento. Inmediatamente murieron. No dice el texto después. No, dice ahí. Murió el pobre y fue llevado. Murió el rico y fue llevado. Cuando estaba Jesús en la cruz, le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice hoy, no le dice al final de los tiempos cuando yo venga a juzgar. No, hoy. Segunda Corintios 5:8. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Se refiere a que el alma separada del cuerpo tiene inmediatamente ese juicio particular. Y si está suficientemente preparada, verá a Dios cara a cara inmediatamente después de su muerte. No tiene que esperar. Filipenses 1:23. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. ¿Qué quiere decir San Pablo? Que la muerte supone un partir y estar ya con Cristo. Es decir, que hay una retribución inmediata sin esperar al juicio final. Hebreos 9:27. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Se habla de un juicio inmediato a la muerte. Le llamamos el juicio particular. Hebreos 12, 22, 23. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación. Acercarse al cielo no es solo acercarse al Dios omnipotente, es también acercarse a las almas de los justos, Abraham, Jacob, Pedro, Pablo. Precioso. Y fijémonos cómo termina este número del catecismo diciendo, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Mateo 16, 26. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su alma? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Que puede haber una retribución distinta, según alguien haya pretendido ganar las cosas materiales a costa de su vida espiritual
O al contrario, aquel que haya preferido los bienes espirituales en detrimento de los bienes mundanos, cuidando de la creación, agradeciendo a Dios por todo lo material que le ha sido dado para vivir una vida digna. Sí, claro que sí, pero sin descuidar su vida espiritual. Que una persona que tenga 40 años en su cuerpo no tenga 2 años en su espíritu, porque nunca lo ha cultivado, porque nunca ha ido a su catequesis, porque nunca ha recibido la comunión, porque nunca recibió la confirmación. Tiene 50, 60 años de cuerpo, pero 3 añitos de espíritu porque nunca le ha dado alimento, nunca le ha prestado atención. Claro que va a haber una retribución distinta para aquel que se ha esforzado en su vida por unirse a Jesucristo que aquel que no. La gente se burla de nosotros porque rezamos. La gente se burla de nosotros porque vamos a la iglesia. La gente se burla de nosotros porque intentamos cumplir los mandamientos. La gente se burla. Pero es que no están teniendo en cuenta esto. La retribución no será la misma para todos. Que nuestra libertad es sagrada. Es el primer lugar para Dios, siempre. Y cuando venga el momento de la retribución, el Señor nos dirá: bienvenidos a mi casa. Este lugar que había preparado para ustedes ya está. Entra en el gozo de tu Señor. A los demás les dirá: te burlaste de mí, aquí no puedes entrar. Esto hay que tomarlo en cuenta. Esto hay que tomárselo en serio. Esto nos invita a tener seriedad en el uso de nuestra libertad. Este mundo que reivindica tanto la libertad, pero una vez que ya la tiene, ya no quiere ser tan libre, porque sabe que la libertad le implica responsabilidad, y cuando ya saben que tienen responsabilidad, ya no quieren ser tan libres. Cuando ve las consecuencias de su libertad, quiere ser libre, pero poquito. Libertad implica responsabilidad. No libertad sin responsabilidad. Es por esto que las distintas opciones de nuestra vida tienen consecuencias eternas. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta ver. Pero la cuestión es que si eres libre, debes ser responsable. Esto es lo importante de tenerlo en nuestra vida. Dicho esto, el catecismo, por último, nos presenta el número 1022. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en el juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo. Al atardecer de la vida, te examinarán del amor, decía San Juan de la Cruz. Este número nos dice un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Que nos vamos a poner en un espejo y del otro lado está Jesucristo y a ver cuánto me parezco. Nuestra alma comparecerá ante Cristo glorioso, ante la luz de Cristo. Y después de ese compadecer en frente de Jesucristo, encontraremos el destino de nuestra alma. Si el alma está en un estado de rechazo de Dios, ella misma es la que se condena frente a la gloria de Dios. Si el alma no está suficientemente preparada, también necesita de ese estado de misericordia que es el purgatorio. Si esa alma, al compadecer ante Dios, ese deseo de atracción hacia Él, ese haber vivido una vida en Él, con Él y por Él, no hay nada que le impida que ese amor que ha tenido a Dios en la tierra se pueda consumar en ese mismo momento al ver a Dios cara a cara.
Sin duda alguna, en lo personal quisiera estar en este tercer grupo, que al comparecer ante la luz de Jesucristo se me abra el cielo. Porque es que en el momento de nuestra vida, en el caminar del día a día, y sobre todo ya cuando se está llegando al momento de la muerte, cada uno de nosotros sabe perfectamente cuál es nuestro lugar. Es más, casi me podría atrever a decir que no tendríamos ni siquiera duda de cuál de estos tres lugares es el que a mí me va a corresponder. Hoy en día hay una crisis, no solo en la sociedad, también dentro de la iglesia. En muchos teólogos incluso predican errores. Y es importante que sepamos que la iglesia no va a cambiar porque no es dueña de cambiar la fe. Algunos ya ni siquiera quieren predicar esto. El juicio particular, qué hay después de la muerte, no quieren predicar y otros se atreven incluso a negar que existe el infierno. Menos hablar del purgatorio, como si fueran cuestiones separadas unas de otras, como si fueran cosas de la Edad Media, como dicen algunos, y que ahora la teología moderna no tiene cabida a este tipo de expresiones. Pues no, por pensar así es que muchas almas se echan a perder, porque no les decimos la verdad, que si vives una vida desgraciada te vas a condenar. Yo sé que no se quiere escuchar esto, pero eso es lo que te va a pasar. ¿Para qué te voy a mentir en esta vida y después vas a estar condenado por toda la eternidad? Hay un autor precioso que les invito a leer, que se llama San Vicente de Lerins, por allá por el año 450. Imagínense, hace 1500 años. Él escribía hablando sobre esto. Es decir, que lo que hoy vivimos no es una cosa que sea nueva, eso siempre se ha arrastrado y la iglesia nunca ha quitado su rumbo en enseñar lo que es. Decía San Vicente de Lerins: no ceso de admirarme ante tanta insensatez de algunos hombres, que no contentos con la regla de la fe entregada y recibida de una vez para siempre desde la antigüedad, buscan indefinidamente cada día cosas nuevas y siempre se empeñan en añadir, cambiar o quitar algo a la religión, como si no fuese una doctrina celestial a la que basta haber sido revelada de una vez para siempre, como una institución terrena que no puede ser perfeccionada más que con una continua enmienda o más aún rectificación. Esto lo dijo San Vicente de Lerins en el año 450. Nos está diciendo que la enfermedad del relativismo que padece el mundo hoy, que padecen muchos hombres en la iglesia hoy, no es nueva. Que esto ya se ha vivido y se ha podido superar, así como lo superaremos ahora. Primera de Timoteo 6:20. Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia sea con vosotros. San Vicente de Lerins comenta este texto de la primera carta de Timoteo y dice: es muy útil meditar con atención este pasaje. Guarda el depósito, evita las palabrerías profanas. Es el grito de una persona que sabe y que ama, que preveía, como lo hizo Pablo, los errores que surgirían con el paso del tiempo y se dolía de ello. Guarda el depósito. Hoy día es la Iglesia Universal y especialmente los obispos, cuya misión principal es de guardar el depósito,
de transmitirlo perfectamente tal y como lo han recibido de Jesucristo, sin cambiar nada. Transmitir la religión divina a los demás. Y sigue diciendo San Vicente de Lerins, el depósito es aquello que se te ha confiado y que no encontraste por ti mismo. Lo has recibido. No es fruto de tu ingenio personal, sino de la enseñanza de los apóstoles. Tampoco es un asunto previo, tampoco es un asunto privado de uno, sino que pertenece a la tradición de la Iglesia. Tú no eres el iniciador, sino el discípulo. No te compete manejarlo a tu antojo, sino que debe seguirlo fielmente. Custodiar la fe. Y eso empieza desde el obispo, desde los señores sacerdotes, desde los diáconos y cada uno de nosotros. Custodiar la fe. No se digan los catequistas que tienen que formarse cada día mejor para transmitir la fe tal cual y no estar hablando tonterías en los salones de clase con los jóvenes y menos mintiendo la fe. Guarda el depósito. Custodia el depósito. Conserva inviolado y limpio el talento de la fe católica para que no se desvíe. Lo que se te ha confiado, eso mismo debes custodiar y transmitir. Oro has recibido, oro devuelve. No podemos permitir nosotros que se sustituya una cosa con la otra. Tú no puedes desvergonzadamente cambiar el oro por plomo, ni engañar a las personas dando bronce en vez del metal precioso. Oro has recibido, oro devuelve. La gente, las personas, los niños en la catequesis quieren oro, no algo que se parezca a oro. Esto es muy importante, así como lo dice San Vicente de Lerín. Esa es nuestra tarea. Es característico, queridos amigos, del progreso que una cosa crezca, permaneciendo siempre idéntica a sí misma. Y para eso vamos a estar, para cuidarlo, creciendo mucho, sin que nada se nos pierda. Propio del cambio, del contrario, es que una cosa se conforme, se transforme y termine siendo otra. Eso no lo podemos permitir. Ninguno de nosotros en nuestras catequesis. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren hacer. Que la gente pierda todo concepto de infierno, de cielo, de purgatorio, de perdón, de todo, de sacramentos. Eso es lo que ha hecho el protestantismo, confundir a todo el mundo, tirarlos por el suelo, dejarlos que no creen ya ni siquiera en quién es su mamá. Eso es lo que no podemos permitir. Dice San Vicente de Lerins, crezca por tanto y progrese de todas las maneras posibles el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, tanto de cada uno como de la colectividad, de acuerdo con la edad y con los tiempos. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Que todos crezcamos en el conocimiento sin que nada se desvíe. Esta es una de las pruebas más claras, queridos amigos, de que el Espíritu Santo asiste a la Iglesia. Y este catecismo que estamos estudiando es donde se mantiene la certeza y la firmeza de la fe que es humildemente proclamada. Por eso damos gracias al Señor de tener esta oportunidad de estudiar la fe directamente del Catecismo de la Iglesia Católica.